Cuando nosotros miramos Lucas capítulo 9, 51, podemos ver principalmente que hay una intencionalidad de Jesús. Hay una intencionalidad personal que tiene que ver con obedecer, ¿cierto?, la razón, causa por la cual está acá. Es un misterio, porque Él se somete a Dios en obediencia al Padre, pero a la vez Él es Dios. Es un asunto que voy a tener que resolver porque en unos días más voy a estar en Córdoba enseñando la Trinidad. Y enseñar la Trinidad es un poquito complejo en estas cosas, ¿ya? Pero Él se somete, pero a la vez Él no solamente Él está dispuesto, cierto, a cumplir el propósito de obedecer al Padre, sino que Él también comisiona a que otros le obedezcan a Él, ¿no? Entonces es allí donde nosotros leíamos, ¿cierto? Y escogió a 12 y luego escogió a 70. ¿Para qué? Ya, ¿cierto? Para enviarlos, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y a la vez también, ¿cierto? El texto bíblico dice que tenía que haber una dependencia 100% en él. Esa dependencia, ¿cierto?, era ejemplificada en una forma práctica. No lleven alforja, no lleven nada para comer, o sea, dependan 100% de la comisión que Dios les ha entregado. Ahora, de esas cosas, quizás nosotros podemos seguir hablando un poco más adelante de esa dependencia media loca en Dios y en Cristo, ¿cierto? En el llamado que, bueno, el mismo Dios, Cristo es lo mismo, ya tiene hacia sus hijos y la manera en la cual los hace. Ahora, Él los hace confiadamente porque el diseño en el cual Dios nos crea es precisamente de esa manera. Dios nos creó para ser dependientes. Dios nos creó para vivir, ¿cierto?, en grupos. Quiero que veamos ya Lucas capítulo 12, y nosotros lo hemos leído también, pero quiero destacar algo más. Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32, si alguien lo puede leer. La visión de Jesús es una visión de grupo, no es una visión individualista. ¿Por qué es tan importante enfocarse en la cosmovisión de grupo? Porque vivimos en una sociedad posmoderna ya que es individualista, o sea, que quiere exaltar la independencia y las decisiones personales. O sea, tú eres el capitán de tu barco, el señor de tu propia vida y tú haces lo que tú quieres, cuando quieres, donde quieres y a la hora que quieras. Ese es, cierto, el mensaje posmoderno. Ese es el mensaje del siglo XXI y como alguien diría por ahí de la escuela de Frankfurt, pero no me voy a meter ahí. ¿Tá? Sin embargo, esa es una gran mentira, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, hoy una protesta, se juntan miles de personas. Hace unos días atrás fue la celebración del Día de la Mujer, que no parece tanta celebración, sino que parece más, cierto, una liberación, cierto, de hormonas femeninas, perdonando a las hermanas que están presentes, ya que en vez, cierto, de ver esa feminidad, se ve destrucción, se ve muros rayados, se ve antihombre, ya con un odio y una sed de venganza tremenda. Eso es lo que reflejan estos grupos. Pero no quiero destacar eso, no quiero crear ninguna
conflicto político, solo quiero destacar la increíble capacidad de convocatoria que puede haber. La mal llamada estallido social es un mal llamado estallido social porque estallido hace pensar algo espontáneo, cosa que jamás ha sido espontáneo. Ya hay cierto un mover coordinado, bien trabajado, que tiene la capacidad de mover a muchas otras personas. Y la pregunta es, ¿por qué mueve a muchas otras personas? Las mueve porque estamos diseñados para vivir en familia. Estamos diseñados para no estar solos. Fuimos creados por Dios para seguir ideas. Yo veía desde niño las películas de la guerra de la independencia americana o de las guerras inglesas. Y yo veía que los ingleses y las guerras antiguas, eso ya casi no se ve, cuando había guerra entre ellos, de un grupo, de un lado se ponían los ingleses y del otro lado, cierto, se ponían los americanos. Y en vez de esconderse como las guerras modernas, ellos no se escondían. Iba uno tocando los tambores, ¿no? Con la bandera e iban marchando, caminando. Iban caminando, ustedes pueden ver, están en YouTube, y ellos sabían, ellos sabían que iban a disparar del otro lado, y los primeros que caían eran los que estaban adelante. Véanlos. Van caminando y le disparan. ¡Pah! Y los primeros caen. ¿Tá? En aquella época, seguramente dentro de las estrategias que había, era porque ellos sabían que las armas de aquel tiempo tenían solo para una munición. Y luego de esa munición, ellos tenían que volver a cargar. Entonces no se trataba, cierto, de que alguien iba a morir y que había que defenderlo, sino que era, ok, ellos gastan sus municiones, si pierden las municiones, ahora nos toca a nosotros. Pero lo que llama la atención es la capacidad de obediencia que el ser humano tiene. Cuando hay una guerra, cuando hay una idea, cuando hay un pensamiento político o cuando hay un pensamiento religioso. Una palabra que mi esposa utilizó, así bien rápido, pero que yo la agarré, hermano, y la anoté porque no tenía idea. Viste que a veces los predicadores dicen cosas que uno, ¿y este qué dijo? Ella usó la palabra gregario. ¿La escucharon? Quizá todos ustedes saben lo que es gregario. Yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era gregario. Y como hoy existe San Google, ¿no? Inmediatamente yo me fui a investigar qué es gregario. Y claro, gregario ya es una palabra o un sinónimo para definir manada. Pero no es solo manada, sino que se hace saber precisamente de aquella persona, ¿cierto?, que sigue al grupo, que sin distinción, ¿cierto?, de los demás, es parte del grupo. Es el actor de reparto, que no le interesa o no va a destacarse dentro de los demás. Es parte del grupo. Sigue al grupo, sigue una causa. Por tanto, la palabra, cierto, gregario, puede ser usada positivamente y puede ser usada negativamente. Positivamente es usada como la usa Jesús, cuando él dice, cierto, no teman manada pequeña. O como la usa, cierto, Pedro,
cuando dice, cierto, que hay que cuidar la grey, porque la palabra grey, que es una palabra antigua, que los nuevos no la conocen, pero en mi época nosotros hasta habían canciones que hablaban de la grey del Señor. Y en algunos contextos de iglesias más tradicionales, todavía en algún himnario, ya, en una arpa, como dirían en Brasil, aparece la palabra grey. ¿Ya? Y de ahí viene gregario o manada, el grupo, el grupo. Yo predicaba en estos días en una iglesia de que cuando Cristo venga, Él no viene a buscar individuos. Yo sé que la salvación es personal y hay un sobreénfasis en este siglo XXI a la salvación personal. ¿Por qué hay un sobreénfasis? Porque en el discurso, nuevamente, postmoderno, donde se incluye la iglesia, porque la iglesia también tiene discurso postmoderno, ¿cierto? El énfasis es el individuo, es la oveja perdida y no el rebaño. ¿Me explico? O sea, el énfasis del siglo XXI es ese. ¿Ya? Me amas tanto a mí, me amas tanto que vas, cierto, por las montañas buscándome a mí, ¿ya? Recorren los valles, recorren las sombras para encontrarme a mí. Y me encuentras a mí, y me tomas y me llevas a mí. He despertado en el redil sin saber cómo, o sea, a mí. Y es tremendo el discurso porque me ama a mí. Pero no es tan bíblico. Yo sé que Él va por las montañas. Yo sé que Él deja las 99 y va en busca. Pero la Biblia dice que el que me busca, me hallará. La Biblia dice, el que viene a mí, no le echo fuera. O sea, la cosa es mutua. La gente está perdida. Él vino a buscar a los perdidos. Pero los perdidos tienen que buscar al pastor, ¿no? Y cuando nosotros vemos la visión del reino de Dios, no dice, ya, cierto que Él cuando se reúna, dice, me voy a reunir personalmente con ustedes, uno por uno. Si ustedes encuentran ese pasaje, ya habla del juicio, sí. El juicio, cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Pero sí dice una cosa, que cuando Él, cierto, esté en los cielos, va a estar reunido con una gran multitud de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Ya? Y cuando Él venga, Él va a venir por su pueblo. Él va a venir por su iglesia. Entonces, el concepto de que iglesia somos nosotros nos hace perder la cosmovisión de manada. Nos hace perder la visión de individuos dentro de un grupo que está unido y que sirve al Señor. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, no descendió sobre un individuo. ¿Descendió sobre cuántos? Correcto, 120. ¿Por qué él pensó en 120 y no en uno? ¿Preguntaste alguna vez eso? Cuando él escoge a sus discípulos, él va a escoger a 12. ¿Por qué él escoge a 12 y no a unos pocos solamente individuos? ¿Por qué? Aunque llama a Pedro, llama cierto a Juan, llama a Santiago, ¿tá? Pero su énfasis es formar
discípulos. Cuando él ora en su última oración o penúltima oración antes de morir, ora por el grupo y dice, a los que tú me diste, yo los guardé, salvo el naipe que metió la pata, que es Judas, ¿ya? Los guardé. ¿Por qué? Porque cuando Jesús comisiona a los discípulos, Él les dice, vayan y hagan discípulos. No hagan alianzas con individuos, porque crea codependencia. ¿Me entiende? El 1-1 es súper positivo hasta que se transforma en codependencia. Cuando Jesús camina hacia Jerusalén, Él no quiere ir solo. Él no va solo. Cuando Jesucristo incluso tiene que orar al Padre en Getsemaní, le pide a 3 de sus discípulos vengan conmigo. Y les dice, quédense aquí y oren. O sea, Él necesita un equipo de intercesión, escúcheme bien. ¿Y qué hacen los discípulos? Se ponen a orar e interceder tremendamente. ¿Qué hacen? Se duermen. Se duermen. Entonces, el viaje, el trayecto hacia Jerusalén, cuando nosotros afirmamos el rostro, tiene varias connotaciones. Una de ellas es Dios te llama, no para cumplir tus sueños. Perdón que seamos insistentes. Jesús no te llama para cumplir tus sueños. Jesús no te llama para librarte solamente de tus peligros y traerte al rebaño. Jesús no te llama solo para que te quedes en el rebaño, ¿ya? Cure tus heridas y estés bien toda la vida. No, ¿ya? Jesús llama a Pedro y le dice, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. O sea, cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama para comisionarlos, los prepara, trabaja con ellos. Hay una razón causa, hay un sentido de propósito. El propósito no es una escuela de discipulado. El propósito no es una escuela de consejería. El propósito no es una escuela de estudios bíblicos. El propósito no es que las ovejas estén toda su vida sentadas dentro de una iglesia. No es el propósito bíblico. Somos una manada. Somos un grupo de personas. Pero esta manada, este grupo de personas, están allí para ser alimentados por el pastor. Pero eso es simbólico. Somos alimentados a través de la palabra del Señor. Ese es el alimento. Mis ovejas oyen mi voz. Y al oír la voz, las ovejas hacen lo que el pastor les pide. Van donde el pastor quiere. Es simbólico. Literalmente no somos ovejas, mírense. Algunos, ovejitas gorditas, ya. Algunos se toman tan en serio esto de la oveja negra. Discriminadores, ¿no? Ya. Están discriminando, ¿tá? A las
ovejas afrodescendientes. Es simbólico. Entonces, cuando dice, no se preocupen, manada pequeña, tiene la connotación natural del miedo, porque nosotros tenemos la naturaleza de seguir a alguien. Jesús está yendo a morir. Jesús está yendo, ¿me entiende?, a dar su vida. Y el temor más grande es quedarse sin pastor. Imagínate un rebaño sin pastor. Entonces el temor es natural. Es natural a perder de vista la dirección que se tiene. Es natural perder de vista, ¿cierto?, el propósito de la vida cuando tú pierdes a quien tú sigues. A quien tú sigues. Es allí donde nace la deformación emocional. Alguien lo mencionó en estos días. El homosexualismo, el lesbianismo, ¿ya? El cierto, la teología del animalismo, donde se ama más al animal que a las personas. ¿Ya? Nacen todos esos temores. Personas que se sienten desadaptadas socialmente, se sienten sin dirección y tienen la tendencia de aislarse. Ahí nacen los miedos sociales, los miedos a estar en el grupo. Ese tipo de miedos sociales es porque hay una desconexión con, cierto, la razón causa de la vida. Cuando la persona, no quiero ponerme psicológico, pero cuando la persona pierde el objetivo, la visión, la meta, hay una disociación. ¿Ya? Esa disociación la puede llevar al aislamiento y a vivir en crisis porque no tiene a quién seguir. O la puede llevar a seguir cosas que no debe seguir, a defender causas e incluso a dar su vida por algo que no debe dar su vida, a morir. ¿Ya? Creyentes que pierden la visión en Cristo están dispuestos a morir para pecar, están dispuestos a morir espiritualmente para seguir a otras personas, porque emocionalmente se creó algo que se llama ligamento de alma. Es fuertísimo. Por eso Jesús les dice, no se preocupen. La segunda cosa que Jesús les dice, ya, el Padre les ha dado el reino. ¿Por qué les dice que les ha dado el reino? Porque les da sentido de futuro, le da sentido de destino, le da sentido de lucha. La lucha principal no es agradar a las ovejas. ¿Cuál es el objetivo principal? Correcto, es el reino, es la eternidad. Nosotros discipulamos personas, ganamos personas para Jesús para que alcancen ¿qué cosa? ¿Para que alcancen qué? ¿Alguien me lo puede decir? La eternidad. A ver, repita conmigo eternidad. Lo hacen los predicadores, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer yo? La visión está ahí, porque ahí está Cristo, porque ahí está la fe. No son las ovejas. Podemos llorar por la oveja perdida. Podemos llorar, ¿ya?, por lo que perdemos, por lo que sentimos que abandonamos, que entregamos y nos sentimos tristes. Pero la meta es la eternidad. Ahora, la única manera en que tú te centres en esto es que tú también lo tengas como meta.
Si tú no lo tienes como meta, vas a crear un rebaño propio. Nosotros en mi iglesia teníamos un grupo tan unido, habíamos formado dentro de la iglesia un grupo de jóvenes, pero tan bueno que cuando llegaba un joven de afuera, así desadaptado total, habían algunos que no querían, no tenían ni ganas de recibirlo, po. ¿No? Y esto pasa en algunas iglesias. Algunas iglesias los jóvenes tienen su identidad, forman la identidad, hasta su manera de vestir, su manera de hablar, sus reuniones por reunión, sus pelis por reunión, que a veces las pelis por reunión de jóvenes son más importantes que la reunión de jóvenes. Pero no me voy a meter ahí, no quiero herir la susceptibilidad de ninguna iglesia, ¿no? Aparte, después los pastores no me quieren invitar más. Pero sucede ese fenómeno, porque se forma ya esta identidad de manada, porque fuimos diseñados para eso. Pero cuando tú entiendes que el pastor sigue vivo, que el pastor te habla de la eternidad, la meta es la salvación eterna. Por tanto, nosotros conducimos la manada hacia la eternidad, no hacia ti, no hacia un ministerio, hacia la eternidad. Te da sentido de propósito. Se pierde alguien, llora. Te separas, lloras. Se va alguien, llora. Está bien, todo bien. Aún dentro del contexto familiar, fuimos diseñados para la separación en algún momento. Fuimos diseñados para la separación. Vos no podés estar tomando leche de tu madre toda la vida. Créame que no se ve bien. Se ríen allá. Es que la gente se imagina ya cualquier cosa, ¿no? Te imaginas un viejo barbón con 40 años. Pero está tan inserto, que obviamente hay vendas mágicas, como diría Raquel. Tenemos que romper para que la causa sea mayor. ¿Sabes por qué? Porque hay un falso sistema de creencias llamada compasión. O sea, es compasión, pero es una redefinición de la compasión bíblica. Es una compasión tolerante, es una compasión que acepta el pecado. Y yo repito lo que dije el otro día, y con esto termino. Si no se termina, se transforma en vigilia. Pero no tienen dónde salir, está lloviendo, así que... queridos, Jesucristo no te acepta tal y como estás. Lo repito, hasta que salga de tu cabeza. Y como esto lo van a estar escuchando en las redes sociales, querido pastor, deje de decir que a la gente el Señor la acepta tal y como está. No. No iría a buscarla por los valles. No iría a buscarla, ¿cierto? Por entre medio de las montañas, si la aceptara tal y como está. No es bíblico. No lo es. Él te recibe tal y como estás. Te recibe. Te recibe. Pero te recibe con un objetivo: cambiar tu condición. Porque no te acepta tal y como estás. Quiere cambiar tu condición. Y en esto, toda ovejita, si quiere pertenecer al rebaño del Señor, tiene que estar dispuesto a aceptar las condiciones del rebaño. No puede entrar a la fiesta que el Padre ha organizado con olor a chancho. No puede. Lo recibimos tal y como está.
Imagínate al hijo pródigo ahí adentro, con olor a chancho. ¿No sería un tanto deshonroso que el hijo del padre estuviera entre medio de sus siervos, todo hediondo, pelo sucio, con el barro, con el olor a la comida de chancho, porque comía, deseaba comer? ¿No es deshonroso? ¿Cierto que es deshonroso? No hacemos acepción de personas. Eso no es acepción, no es falta de compasión, es entender que esa condición es la condición más baja que puede haber en la vida de una persona. Y que me perdone el moro que está aquí, se ha portado bien. Cuando la escritura dice que los perros, esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, no entrarán en la congregación de los santos, pues lo dice o no, dice que los perros no entrarán en la congregación de los santos, lo dice, búsquelo, ¿ya? Y no solo los perros, dice que los afeminados, los que se echan con mujeres, los ladrones, los mentirosos, no entrarán en la congregación de los santos. No es que él esté discriminando, no está discriminando. Lo que él está diciendo, esa condición no es la condición en la cual el Padre te creó, te hizo, te formó. Eres para ser parte de un grupo, eres para ser parte de una manada, porque fuiste diseñada, fuiste creado así. Por eso toda persona que no acepta ser parte de la manada del Señor, tarde o temprano se va a unir a otra manada. Tuvimos una persona acá que era muy parte nuestra, muy linda persona, hasta que empezamos a descubrir algunas cosas en su vida, en el área eh, de la codependencia. Esta persona fue confrontada, ya, y era muy simple, tenía que dejar de escribirse y estar conectada a una persona de su pasado. ¿Y sabes qué decisión tomó esa persona? Fue irse y se unió a la otra manada. Un tiempo después, yo la vi en una marcha, o sea, en una video y foto, en una marcha con carteles, sirviendo a la otra manada. Totalmente anticristo, ¿eh? Fuertísimo, muy fuerte para mí. Algún día voy a escribir un libro de esas cosas. Y entiendo cuando los apóstoles dicen, cuando hablan de los falsos maestros, estuvieron con nosotros, pero no quisieron, no fueron parte nuestra. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Eres parte del rebaño del Señor? El Señor te va a recibir y a cualquier persona, cualquier persona. Estas puertas están abiertas. Aún esa persona que no doy nombre, que hace muchos años atrás se fue, si algún día se acerca y habla conmigo y me dice, tío, yo hice tal cosa, yo aún para ella están las puertas abiertas. Siempre, pero tiene que tener la disposición a entrar en este rebaño, a estar dispuesta a no vender su vida por dinero. No lleven alforja, no lleven dinero. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Eso es lo que dice el siguiente versículo. Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y como fuimos diseñados para ser manada, nuestro corazón se va a ir a la manada que más valoramos. Oremos. Padre, queremos agradecerte
Agradecerte, Señor, porque tú has sido tan claro con esta enseñanza, tan claro. Tú le explicabas a la gente en el primer siglo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, pero las que no me oyen no son de este redil. Señor, nosotros queremos ir en busca del perdido, orientar al que está extraviado, ponerlos en el camino para que oigan tu voz y te obedezcan a ti, no sus emociones, no sus sentimientos, no sus deseos, no su percepción del amor, la compasión. Señor, queremos afirmar también el rostro en esto, para caminar hacia la meta, que como bien dijo Claudio, no es Jerusalén en sí, son los cielos. Es la vida eterna. Señor, restaurar a una persona emocionalmente para que se vaya al infierno, no sé cuánto valor tendrá, pero yo quiero orar para que el Espíritu Eterno tome autoridad en nosotros, para que ese Espíritu invisible que no vemos, que tú lo dejaste, Señor, para llevarnos a la verdad, para corregirnos, para exhortarnos, para discernir lo que es del Dios de este siglo y las cosas que te pertenecen a ti, para librar de la muerte a muchos. Señor, oramos, oh Dios, para ser fieles seguidores tuyos, como esta Grey. Señor, somos ovejas de tu prado y estamos felices por ser parte de este grupo, Señor. Y allá queremos llegar. Allí queremos estar y llevar a muchos a ser parte, Señor, de esta Grey del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.